y esto hasta yo voy a tomar nota, pero ¿cómo es que tú das clase en este sentido? O sea, ¿cómo es que tú incorporas estos cambios sociales o este cambio de régimen que es una realidad en nuestro país en las aulas, en tu aula? Bueno, ahorita no estamos presenciales en la UNAM, que eso es otra queja, pero bueno, o sea, ¿cómo le haces para traer estos contextos históricos y para crear más pluralidad dentro de tus aulas? Y lo digo porque sé que eres un gran profesor y que quizá de aquí pudiéramos empezar a tejer alguna respuesta hacia qué modelo se puede ver, ¿no? Porque esto empezamos con la crítica, pero empezar a ver de qué forma se pudiera construir algo un poco más plural en las universidades públicas de nuestro país. Claro, claro, no, pues muchísimas gracias. Pues hacemos ahí el esfuerzo. Y pues lo que ha estado manejando es demostrar sistemáticamente que lo abstracto tiene un camino inmediato a lo concreto. Entonces, plantear todos este gran mecanismo del marxismo que te plantea estas relaciones de dominio, pero cómo se va generando el proceso productivo, cómo va teniendo su esfera económica, su esfera política y esto en tránsito histórico. Entonces, la idea es presentar siempre estos mecanismos, estas ideas abstractas y demostrarlas en la historia, ¿no? Es decir, es demostrarlas cómo estas leyes de desarrollo se van expresando, ¿no? Y cómo nos podemos pasar rápido de una esfera política a la económica y que además una cosa es muy importante, un principio pedagógico, es que no es esta visión de que el maestro lo sabe todo y el alumno no lo sabe nada, ¿no? Sino demostrar que cada uno, desde su perspectiva, de su experiencia, estamos de alguna otra manera viviendo el mismo fenómeno, solamente que desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, nutrir el diálogo, las preguntas, las dudas, es también otra forma de encontrarnos colectivamente en ese momento histórico, ¿no? La verdad es que el materialismo histórico de Marx, pues es muy potente, tan potente que sistemáticamente lo fueron ocultando desde pues, la mayoría del siglo XX, ya ahorita últimamente ha estado medio surgiendo otra vez por las grandes crisis, ¿no? Cada que hay crisis vuelve a surgir ahí toda esta perspectiva, pero pues la responsabilidad también aquí es hacer esa actualización, es decir, tener una detección inmediata en contra de los dogmas, porque los dogmas es detener el pensamiento y detener toda esta perspectiva crítica. Entonces, claro que el marxismo también pudo se convirtió en muchos casos en un dogma. Entonces, de lo que se trata es enunciarlo siempre como un modelo, como un instrumento abierto, ¿no? Como un instrumento que siempre es un modelo para armar, ¿no? Como dice, creo que hay una canción de Soda Stereo, ¿no? Un modelo para armar, siempre tiene esta capacidad de que captura el momento histórico. Entonces, pudiéramos establecer que tiene como dos antenitas, ¿no? De lo que sucede en la geopolítica, en la estructura, las formas estatales, estas cosas que vemos, ¿no? Por ejemplo, de los cambios de gobierno, que siempre son impactos, o las revoluciones, o los levantamientos populares, pero también esto está ocurriendo en una rotación ahí interesante, geoeconómica, le llamo, en el sentido de que también este organismo económico vivo que estamos haciendo a escala mundial también tiene sus tendencias y tiene sus formas. Entonces, a la vez que nos vamos peleando y luchando en el área política, también vamos construyendo nuevas posibilidades económicas. Entonces, hay que buscar esa ruta donde podemos encontrar espacio epistemológico y espacio práctico para generar nuevas experiencias de vida, ¿no? Que mejoren la calidad de vida y que nos lleven a aprovechar las fuerzas productivas alcanzadas y pues llevarlo todo a un lugar donde pues sistemáticamente podamos ir abandonando estas dogmáticas y estas prácticas anquilosadas, ¿no? Que se pueden ir presentando y que van inhibiendo estos cambios. El problema es de que como los cambios históricos van ocurriendo sí o sí, muchas veces el pensamiento conservador no es que pueda destruir esa energía, sino que nada más la va deteniendo, entonces pues vamos sumándole años de sufrimiento innecesarios, ¿no? O sea, el objetivo es rápidamente generar estas aceleraciones para que podamos ir transitando hacia nuevos esquemas de la explotación capitalista en este caso a una asociación o cooperación libre, ¿no? A distintas escalas, ¿no? Entonces,
creo que hablar muy abiertamente de estos problemas de la ciencia ayuda a los alumnos, por ejemplo, y a las alumnas de ir sensibilizándose con respecto a esto y sobre todo dar esta confianza de que su palabra y su experiencia son ingredientes fundamentales para todas estas discusiones. Ya ven, porque yo digo que qué increíble tomar clase contigo. Y acá nos preguntan que qué corrientes, ya se me perdió en el chat porque anda muy activo afortunadamente, pero nos preguntan que qué corrientes, mira, ya nos los pusieron acá. ¿Cuáles son las corrientes de la Facultad de Economía? Y ya después acá nos preguntan de la Facultad de Ciencias Políticas, que ahí sí yo no le sé. Creo que es un poquito más, ahí sí hay más diversidad que en economía, por lo que entiendo, pero no sé si en economía, ¿cómo la ves tú? Pues yo diría que la corriente dominante es la neoliberal, la neoclásica, pues, ¿no? Diríamos técnicamente. Y la neoclásica es, o sea, tiene que ver con toda esta estructura que se ha normalizado, es decir, lo primero que te enseñan antes que otra cosa en la versión estándar de la economía es entender que todo es una cuestión de mercado y cuáles son las mejores formas y estrategias para lograr el proceso de acumulación. Entonces, eso es compartir el prejuicio del capitalista, ¿no? No del trabajador. Después ya, pues obviamente porque pues no pueden obviar los grandes problemáticas que existen por ahí, hay una segunda variación que pudiéramos decir, yo la colocaría en estos momentos como la keynesiana institucional, donde dice, bueno, sí hay problemas, pero el Estado tendrá los suficientes elementos para poder aminorar, ¿no? O planificar en torno a esas problemáticas, pero sigue sin problematizar pues lo que está de fondo, que es la explotación institucionalizada sistemática del capitalismo, ¿no? Entonces, esa sería otra vía, a mi gusto, pues ya van poniendo todos estos canales críticos que sí son también muy importantes, pero el problema es de que pues no se llega al fondo de las cosas, es decir, se asume como un problema que es irresoluble, entonces por lo tanto nomás nos dedicamos a la parte que más o menos sí podemos intervenir, entonces de alguna otra manera seguiría estando dentro de una esfera relativamente conservadora, ¿no? Entonces creo que esas son las dos vías dominantes y por ahí en los intersticios, así como medio aprovechando un momento de descuido y algunas cosas ahí institucionales que me tocaron vivir de primera mano, pues ocurre esta visión del marxismo. El problema del marxismo es que también sí se generó una versión dogmática que muchas veces era muy difícil entender cuál era su potencia, es decir, yo lo distingo entre una cosa es utilizar no a Marx como entender a pie juntillas todo lo que dice su obra y nada más dedicarse a un análisis de la pura obra de Marx. Ese es un marxismo como ismo, quizá, y la otra es utilizarlo como un instrumento de lucha política, ¿no? Es decir, de actualización y de renovación, de colocarte en la historia y poder tener mejor éxito en la acción política. Entonces, la versión del ismo, es decir, la que se hizo un poco más dogmática, pues sí presentó pues muchos problemas, ¿no? No se hizo la actualización, entonces siempre el capital es visto como una especie de libro ahí de ocultamiento, ¿no? De cosa para iniciados, ¿no? Entonces, yo así lo vería, ¿no? Pero lo que sí es un hecho es que ahorita está normalizadísimo en las planes de estudio todavía esta gran versión que apunta hacia la tecnocracia. Totalmente. Y no sé si te refieres, pero de pronto creo que como